En esta tarde queremos compartir lo que es Mateo, el capítulo 27, que es la muerte de Jesucristo, ¿sí? Vemos que en el capítulo 26 Judas había traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Le ofrecieron los líderes del templo para poder condenar a Jesucristo. Cuando Judas se dio cuenta de que lo habían condenado a muerte, él sufrió remordimiento. ¿Y qué pasó? Devolvió las monedas al templo. Pero los religiosos de esa época no le importaron que hubieran devuelto ese dinero. ¿Qué hicieron? No, a nosotros ¿qué nos importa? ¿Qué hizo Judas? Judas se fue y se ahorcó, ¿sí? Se colgó. ¿Por qué? Porque no había podido aguantar la traición que le había hecho a Jesucristo, ¿sí? Porque había condenado sangre inocente. Vemos que ese sistema religioso no nos lleva al arrepentimiento, sino nos lleva ¿a qué? A que nosotros seamos supuestamente justos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia fuerza. Pero eso no es así. Eso no es así. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos de que alguien pague por nosotros. Vea que cuando se le presentaron a Jesucristo frente a Pilato, Pilato no halló ningún delito delante de Jesucristo, ¿sí? Pero el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba ardiendo por la sangre de Jesús. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos, ¿sí? Diciendo, yo no tengo nada que ver con este hombre inocente. Vemos que gracias. Chao, mi amor. Bueno, mamá. ¿Qué pasó con Pilato años después? Pilato también hizo algo por el estilo que Judas, ¿sí? Cuando derrocaron su reino, a Pilato también se suicidó, ¿sí? Eso quiere decir de que todos los que se meten con nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, tendremos que tener algo que responder frente a ese Dios. Sí, vean que aquí el pueblo gritaba que soltaran a Barrabás, porque era normal de que alguien que en esos días de Pascua soltaran a un ladrón o soltaran a alguien a cambio de dejarlo en libertad. Y la gente pedía que soltaran a Barrabás, sabiendo que era un delincuente. Si ustedes pueden ver de pronto la película de Mel Gibson, ¿sí? Cuando están en esa escena de Barrabás, esa persona al ver a Jesucristo todo ensangrentado, ¿sí? Esa persona se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que Jesús mismo había muerto por cada uno de nuestros pecados. ¿Pero qué gritaba el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Sí? ¿Qué más decían? Que esa sangre Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso estamos viendo todo lo que está pasando en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque la misma sangre está cayendo ¿sobre qué? Sobre los hijos de Israel. ¿Qué hizo Pilato? Lo mandó ¿a qué? A flagelar con un látigo con puntas de ploma, ¿sí? ¿Qué sucedió? Le rasgaron su piel, su espalda, todo. ¿Por qué? Porque él estaba pagando todo el precio por cada uno de nuestros pecados. ¿Qué hicieron los soldados? Le pusieron un manto escarlata con una corona de espinas y un junco en la mano y le decíamos, salve, rey de los judíos. Eso hacían los soldados, burlándose de Jesucristo. Y nosotros ¿cuántas veces nos burlamos del Señor? Creemos que no es verdad, pero solamente un hombre en la tierra vino ¿a qué? A morir y a resucitar. Eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las cosas, de que hubo un hombre que lo asesinaron brutalmente, pero resucitó. Cuando él iba camino al Gólgota, que significa el lugar de la calavera, obligaron a un hombre, a Simón de Cirene, ¿a qué? A cargar la cruz. Eso estaba confirmando ¿qué? Las profecías que estaba diciendo en el libro de Jeremías. También le dieron de beber vino con hiel, pero Jesús se negó. Cuando a Jesús lo clavaron en la cruz, ¿sí? Los soldados le quitaron su ropa y tiraron los dados para saber quién se iba a quedar con la ropa de Jesucristo. En la parte de arriba de la cruz colocaron un mensaje en varios idiomas que decía, ese es Jesús, rey de los judíos. Y ahí crucificaron con 2 personas más, con 2 ladrones. Las personas que le gritaban al Señor Jesucristo cuando estaba crucificado, decía, vea, a muchos salvó, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Más tentaciones que quería darle Satanás por medio de las personas a Jesús, pero Jesús fue obediente hasta la muerte. Él fue callado, él no dijo nada contra las personas que lo estaban injuriando. ¿Qué pasó cuando él murió? Desde el mediodía hubo total tinieblas y a las 3 de la tarde él gritó fuertemente y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Estaba cargando todo el abandono de Dios para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que nosotros pudiéramos reconectar con ese Dios vivo que ahora habita entre nosotros y que vive dentro de nosotros. Las personas creyeron que lo estaban confundiendo con Elías. Dice, a Elías se está llamando este. Y le dieron de beber vino agrio, pero él también se rehusó. Cuando él iba a morir, él gritó fuertemente. ¿Qué gritó? Y también dijo, consumado es, que en otras palabras, la deuda ha sido pagada, y entregó su espíritu. Vimos que cuando él murió, la cortina del templo se rasgó en dos, que también hubo un temblor fuertemente, tanto así que las tumbas se abrieron y salieron hasta las personas que habían muerto. ¿Qué dijeron los soldados? Verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo muere, José de Arimatea, uno de los que había sido discipulado por Jesucristo, pero que era judío, pidió el cuerpo de Jesucristo. ¿Para qué? Para enterrarlo ¿en dónde? En la tumba de un hombre rico, como decía la profecía, porque él tenía una tumba rica. Para que podamos ver y entender que todo lo que estamos diciendo no son palabras nuestras, sino que lo que está escrito en la palabra. Vamos a leer lo que dice Mateo 27. Hermano, me regala un poquitico de agua. Dice Mateo 27, Jesús se ahorca. Perdón, Judas se ahorca. Judas se ahorcó después de haber condenado a Jesucristo. Gracias, mi hermano. Dice, Mateo capítulo 27. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar cómo matar a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner ese dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Jesús ante el juicio de Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de Pascua poner en libertad a un preso en que la gente quisiera y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quiere que exponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Jesús, en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente, anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que se pudiera la libertad de Barrabás y se que ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos quieren que deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugía aún más fuerte. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un gran disturbio, así que mandó a buscar un recipiente de agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato fue a Barrabás y lo dejó en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús a un cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona de ramas de espinos y se pusieron en la cabeza.
y le colocaron a una caña de junco con la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos!, le escupieron, le quitaron la caña de junco y le golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados soltearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra que decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a la derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. "Pero mírate ahora", le gritaban, "dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz". Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel. No, que baje de la cruz ahora y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate. Si lo quiere, pues dijo: "Soy hijo de Dios". Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. La muerte de Jesús. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: "Elí, Elí, lama sabactani", que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Algunos pensaban que pasaban por allí, entendieron mal y pensaban que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio y lo puso sobre una caña de junco y lo levantó para que pudieran beber. Pero los demás dijeron: "Espera, a ver si Elías viene a salvarlo". Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se repartieron en 2, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban crucificados en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido y dijeron: este era verdaderamente el Hijo de Dios. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres se habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él. Miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María que estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré entre los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que los discípulos vayan y roben su cuerpo y le digan a todo el mundo que él resucitó entre los muertos. Si esto sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. Ese era Mateo capítulo 27. El Señor Jesús vino ¿a qué? A morir por cada uno de nuestros pecados. Y hoy nos está llamando ¿a qué? A cada hombre, a cada mujer, en cada lugar ¿a qué? A que nos arrepintamos y pongamos la confianza en Jesucristo. Hoy es el día de salvación, el día que creemos que Jesucristo murió por nosotros y que Dios Padre lo resucitó entre los muertos. En esta tarde estamos regalando nuevos testamentos. El que quiera tener un Nuevo Testamento y conocer que todas esas palabras que están escritas son verdaderas, con mucho gusto. Si quiere puede levantar la mano, vamos hasta allá o se pueden acercar. Con mucho gusto. La idea es que ustedes puedan comprobar con su propia palabra, con sus propios ojos, lo que está escrito en la Biblia, para que no nos dejemos llevar también por los religiosos, ni por las mentiras, ni por la cultura. Dios los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.